Lo que no dice la lección, misión en favor de los poderosos, lección 9. Parcialidad está enraizada en nosotros de tal manera que se manifiesta en nuestra relación con el prójimo, y los juzgamos por lo que son o por lo que hayan hecho. Hemos sido llamados a servir al prójimo, al que está en necesidad y al que no está en necesidad. Sabemos servir al que está en necesidad por lo que vemos o nos dice cuál es su necesidad, pero no sabemos cómo servir al que no está en necesidad. Solamente el misericordioso, el que pospone el juicio y la condenación, puede servir al prójimo, al que está en necesidad como al que no está en necesidad, en forma perfecta, así como lo hace Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto por el centurión Cornelio, o el de Jonás con los de Nínive, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si al hacer acepción de personas somos convictos de la ley, ¿cuál de los 10 mandamientos infringimos? La mayor parte de la información sobre Nabucodonosor proviene de Daniel y Jeremías. En Jeremías, Nabucodonosor es el instrumento, el siervo, elegido por Dios para castigar a las naciones, incluido su propio pueblo, por su pecado. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. En esto se muestra la bondad de Dios. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. He aquí la severidad de Dios. En Daniel, Nabucodonosor es un déspota, voluble y vanidoso, incluso maniático en sus cambios de humor. En Habacuc es presentado como el instrumento de Dios. Judá había gozado la bondad de Dios en el reavivamiento de Josías. Ahora el pueblo de Judá iba a gozar la severidad de Dios. Este es el pecado. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. He aquí el instrumento. Mirad entre las naciones, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad, como los de Babel. Hagámonos un nombre. Sus caballos serán más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios, no al Dios eterno. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú
por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es un Dios bueno todo el tiempo, pero el problema es que lo damos por sentado y nos olvidamos de que Dios también es juez. Así es que mientras permanezcamos en su bondad, en obediencia, su bondad continuará en nosotros. De otro modo, su severidad es tan fuerte como su bondad. Ahora, hablando de autoridad, de poder, y de qué manera puede afectarnos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, autoridad, poder. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Entre vosotros será vuestro servidor, vuestro sirviente. La palabra que se usa aquí es diáconos, que es en relación con el trabajo a realizar. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, esclavo. Y la palabra en griego es doulos, que lo es en relación con su amo, con su dueño, su señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que el líder no es cuántos te siguen, sino a cuántos sirves. Jesucristo sirvió a muchos con la misión que le encomendó el Padre. ¿Cuál es mi misión mediante el cual puedo servir a muchos? Y tiene que ser como esclavo. La posición de autoridad se cree que hace al líder, y estos hacen grupos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y la reprensión de Pablo a continuación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y el formar grupos es señal de no ser espiritual, carnal, inmaduro del mundo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Algunos líderes son seguidos por lo que hacen, la manera en que predican, enseñan, una nueva luz, códigos secretos, etc., siendo que hay uno mayor que Jonás, con un mejor mensaje, uno mayor que Salomón, con sabias enseñanzas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados benefactores. Mas no así a vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Nadie hay por encima de ti, tampoco hay nadie por debajo de ti. Si llamamos benefactor a alguien, es porque está ejerciendo autoridad sobre nosotros. Hay la costumbre de ponderar a los que nos llevaron a los pies de Cristo, o nos dieron estudios bíblicos, nos dice la Escritura. De manera que ni el que siembra, ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es quien hace crecer lo sembrado. No recibamos la gloria que solamente le pertenece a Dios en todo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Al igual que el que regresó a agradecer de los 10 leprosos, Naamán era extranjero, por lo cual no conoce la ley, la verdad. Y para ellos es suficiente estar limpio. Naamán es despedido con un vete en paz. El extranjero es despedido con un tu fe te ha sanado. Nosotros conocemos la verdad,
y damos a conocer la verdad. ¿Es suficiente estar limpio? Nicodemo, para referirse a Jesucristo, utiliza la palabra rabí, que significa maestro, no como los 10 leprosos que le llaman epistata, que significa el que tiene autoridad suprema, y se traduce como maestro. Nicodemo, al parecer, quería saber sobre el reino. Esto por la respuesta que el Señor le da. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, el nacer de nuevo significa que nos ha sido mostrado de tal manera que podemos ver, vislumbrar, percibir el reino de Dios. No entrar. Así como Moisés y Aarón mostraron la tierra que fluye leche y miel, de tal manera que decidieron salir para luego cruzar el Mar Rojo, y según Pablo, fueron bautizados al cruzar en seco. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? Aún nosotros no podemos entender estas cosas, ya sea por ignorancia o por querer ignorarlas. En el reino, nacer de nuevo, agua, significa que nos ha sido mostrado el reino de Dios. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Les está diciendo: ustedes decidieron ignorar, no aceptar el mensaje del reino de Dios. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Es decir, a la eternidad donde reside Dios, nadie ha subido. Entonces, ¿dónde están Enoc, Moisés y Elías? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La solución para la pobreza espiritual es el reino de los cielos. El joven rico pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Sabiendo que vida eterna la recibimos aquí y ahora, no allá. Jesús responde: guarda los mandamientos, y menciona algunos. A lo que el joven rico dice. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, era religioso y según él intachable en cuanto a la ley. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ser perfectos, según Dios. Dios no hace acepción de personas y envía a su representante, su embajador, a cualquier nación. Llámese José el soñador, que mantuvo su integridad ante cualquier circunstancia adversa, que por la posición que alcanzó por obra de Dios, segundos después de Faraón, hizo posible que protegiese a la nación incipiente que se estaba formando. Llámese Daniel, que fue leal e íntegro con su Dios. Su influencia fue tal que durante su servicio a Ciro el Grande,
Este permite el regreso de los judíos a su hogar y reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Estos personajes sirvieron a personas poderosas, sin comprometer su lealtad e integridad con el Dios Todopoderoso, e influenciaron a las personas que sirvieron, al igual que nuestro Señor influenció en Nicodemo y José de Arimatea. Con los que no están en necesidad, hermana o hermano de iglesia, de otra creencia, ateos, por ejemplo, un rico homosexual. Lo primero es mostrar con nuestra conducta quién es nuestro Dios, al cual servimos. ¿Hace acepción de personas? ¿Es parcial con las personas nuestro Dios? No. Así también nosotros. ¿Es misericordioso, que pospone el juicio y la condenación nuestro Dios? Sí. Así también nosotros debemos ser misericordiosos, que no pensamos ni hablamos mal del prójimo, aunque sea verdad. Sembrar o regar es nuestro compromiso. Así que ni el que planta ni el que riega cuentan para nada. Dios que hace crecer es el que cuenta. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.